Bienvenido a Daniel Seoane, pronto invitado desde el palco. Un abrazo, hermano. Desde aquí hasta allá está Israel. Buenas tardes, Chile. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, Guayaquil, Ecuador. Buenas tardes, Latinoamérica. Desde el palco se viste de gala para recibir esta figura del baloncesto, de la docencia. Escritor, productor, fenómeno. Ángel Zabaleta. Ángel, mi hermano, desde el palco se viste de gala de nuevo para recibirte. Era un honor para mí y para mi equipo de producción. En nombre de mi productora Mayru Torres y los diseños José Barrios. Cuéntanos, hermano, desde el palco estudio desde este momento. Buenas tardes. Buenas tardes, Pupi. Saludos, chicos. Siempre sorprendido por todo lo que está haciendo la tecnología hoy día. Cómo la gente está definitivamente a kilómetros de kilómetros y esta magia nos permite estar como que si estuviéramos al lado. Vamos tú en tu cabina en vivo y uno al lado ahí esperando que lo despepiten a uno. Ella es súper agradecido por la invitación, súper agradecido, contento. Felicito por lo que estás haciendo. He visto la mayoría de los programas, gente muy valiosa. Me conmovió mucho lo que hiciste con el amigo Roque Osorio. Para el mundo. Nada, contento y súper contento porque te está yendo súper con tu programa. Gracias, hermano. Gracias a todos los que se conectan. Jairo Martínez, nuestro amigo. Mario Leal, grandes amigos. El gatico que lo vi por ahí, Daniel Seoane. Un abrazo, hermano. Bueno, ahora te toca estar de ese lado. No como espectador, sí, sino como entrevistado. Vamos a conocer un poquito de Ángel Zabaleta. Ángel Arturo Zabaleta Fajardo. Nació el 18 de julio de 1966 en la ciudad más bella, Maracaibo, producto de la unión matrimonial de Carlos Arturo Zabaleta Correa, que en paz descanse, y Neiva Fajardo de Zabaleta. Saludos, mi hermano a Jonathan Johnson, Barbosa, la máquina del bateo, Grady Peroso. Esto va a haber sintonía total en el mundo entero, porque bueno. Por allí vi a nuestro amigo que todavía sigue siendo umpire del año en todas las temporadas. Jairo Martínez, un fenómeno, un crack. Estuvo por aquí hace un pana que está en Estados Unidos, Fernando Romero, alto pana también.
propietario de la divisa Halcones en la categoría máster del estado Zulia. Fuerte abrazo a Fernando. La máquina del bateo, mi fan número 1, se conectó por ahí, Jonathan Barbosa. Un abrazo, invitado de lujo de anoche. Programa sin desperdicio. A ver, Ángel, vamos a comenzar. Háblanos de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia y tus estudios de primaria? Por favor. Chico, yo tuve una infancia feliz, tengo que decirlo. Mis padres siempre fueron proveedores, pendientes de toda la familia. Mi familia es extensa. Recuerdo que nací en Nueva Vía. Bueno, me lo contaron, no lo recuerdo en vivo. Nací en Nueva Vía, soy el parto más natural que tuvo mi mamá. No me pesa nada comentarlo. Mi mamá sintió ganas de ir al baño a hacer pipí. Se sentó y tuvo que meter el guante porque si no el negrito hubiera rebotado. O sea, sí, sin dolor, sin nada por el estilo. Quizás por eso nunca hay dolores de cabeza tampoco. Recuerdo el nombre del médico, Albert Higgins. Creo que todavía es un señor muy mayor, pero creo que todavía está en la medicina. En el taxi donde llegamos al Castillo Plaza, allí cortaron el cordón umbilical, que por cierto lo tenía atado al cuello. En adelante, bueno, crecer en Nueva Vía, la escuelita, las escuelitas donde nos comenzábamos a educar. Creo que no existía el preescolar en esa época. De la escuelita saltamos a segundo grado, mi hermano Carlos y yo, vive ahora en Estados Unidos. De la escuelita para segundo grado, una prueba de suficiencia, comenzamos en segundo, en el Colegio Libertador, del gran Leopoldo Villa Paul Morales, una excelente persona de quien aprendí varias cosas en la vida. De allí al Cristóbal Mendoza, tercer grado. Ya estábamos mudados a San Jacinto, te estoy hablando que tenía yo 8 años, y en San Jacinto comenzamos cuarto, quinto, sexto, y ya estaba inaugurado Luis Beltrán Ramos, el colegio liceo, que aún permanece allí. Allí hice hasta tercer año, y quería estudiar en humanidades, tipo muy malo para eso de la química y la física, pero lo que sí odiaba era realmente la biología. Decidí estudiar humanidades y entonces salté al Octavio Hernández, que estaba en Bellavista, ¿recuerdas? En Pichín. Ahora lo mudaron para el Milagro. Y bueno, allí, durante ese tiempo de infancia, se podría decir, pito, primaria, bachillerato, años gratos, o sea, una familia muy unida, mi papá siendo ejemplo de la casa, mi mamá ama de casa, pero con una figura de maestra prácticamente. Creo que aterrizamos en un buen lugar en San Jacinto. Esa parte principal, esa parte de la entrada, conformada por muy buenas familias, gente buena, gente sana, muchachos que crecieron, algunos haciéndose profesionales, otros no, pero buenas personas, buenos padres hoy día, buenos esposos, buenas personas. Ahora bien, me llama la atención tus inicios deportivos, la pequeña liga Coquibacoa en béisbol en 1976 y luego como judoka. Cuéntanos esas dos disciplinas. ¿Qué recuerdas de eso? Sí, ya en San Jacinto, la pequeña liga al lado del Luis Beltrán, del liceo, está el estadio Coquibacoa. Diciendo que estoy en San Jacinto en cuarto grado, 8 años, para 9, algo así. Se muda, no sé dónde estaba Coquibacoa antes, pero se muda a Coquibacoa para el estadio ese que tiene hoy día. Y mi papá, por supuesto, nos inscribió, ¿no? Uno de los equipos de mueblería del pueblo, es el primer equipo. Jugábamos pupi, la mayoría de los jugadores en esa época ni siquiera usábamos pantalón de pelotero como hoy día, jugábamos de pantalón khaki. Y nos daba Coquibacoa, o los sponsors, nos daban sí la franela y la gorra. Bien, o sea, buenos tiempos. De mueblería del pueblo pasé a Ibarra Casanova, de Ibarra Casanova a Luz. Y bueno, comenzó a transcurrir, jugamos infantil, jugamos junior y jugué juvenil en Coquibacoa, pero no lo terminé. Yo jugué el primer año de juvenil, 2 años de juvenil. En mi último año lo jugué, me fui a Criollitos de Venezuela, en San Miguel.
vainas de muchachos que ya comenzabas a entender más o menos de la vida y entendías más o menos también de aquello que llaman roscas, que no son malas, que lo malo es estar fuera de ellas. Pero la pasé bien en ese tiempo de pelotero con el Coquibacoa, aprendí mucho de maestros como Sabas Alvarado, mi primer guante compró mi papá, pero me lo puso en la mano Emilio Díaz Peña, ¿recuerdas? Claro, como Padre no. Raúl Díaz, Danielito, que está en Estados Unidos, y él fue el primero en que va a batearnos unos rolling y en enseñarnos a lanzar, etcétera, etcétera. En algún momento en el equipo de Luz coincidimos y hay una foto de esa, la tiene mi mamá, los hijos de los periodistas. Entonces estaba mi hermano Carlos, estaba mi persona, estaba Raúl Díaz, Daniel Díaz y Gerardo Quintero Jr., que también jugaba en el equipo. Parece que se hubiesen puesto de acuerdo y nos metieron a todos los hijos de periodistas en el mismo equipo. Fueron buenos tiempos. En mi último año infantil hice la preselección, ya estaba en la selección, que iba a Williamsport, si mal no recuerdo. Tuve una experiencia similar a la de mi hermano. Mi hermano el año anterior había hecho esa selección y el último día de práctica algo sucedió en el estadio de Coquibacoa que no se podía entrenar allí. Se fueron a entrenar a la Trinidad. Y desde que empezó la práctica mi hermano empezó a hacer este gesto. Segunda base. En este gesto. Cuando terminó la práctica tenía el ojo así. Un día antes del viaje lo dejaron por esa molestia. A mí me pasó algo similar 2 veces. Primero Williamsport, el día antes de ir de arrancar el viaje, en Coquibacoa estrenamos la máquina de lanzar pelota. Ninguna liga tenía máquina de lanzar pelota. Llegó a Coquibacoa con una fiesta. Era la última práctica del equipo que se iba a Williamsport, entonces, nada, vamos a poner la máquina. Homer Muñoz padre, Rafito, se le ocurre la maravillosa idea de que vamos a ponerle la máquina y se la vamos a poner un poquito más duro que lo que van a ver en la competencia. Si sacan bate aquí, sacan bate allá. Y se lanzan ese invento. Emilio Díaz Peña y mi papá, Gerardo Quintero, eran peloteros activos en softball, de la prensa, Panorama, Mundial Zulia, esto, los otros, y los fines de semana compartíamos con los viejos en sus softboletas. Yo les quecho a todos los que me tocaban a mí, era quecho. Les queché a todos, salí, fui a tomar agua, apretaron la máquina y decidí quecharle. Ninguno de los muchachos podía con eso. Yo no me había puesto los aperos otra vez porque ya yo había quechado los que me tocaban a mí. Era prevenido para batear en algún momento. Echó Emilio Díaz Peña a la máquina para que pudiéramos terminar la práctica. Echó mi papá, que no se me olvida nunca, Pupi. Se puso un pañuelo entre la mascota y la mano de lo duro que estaba lanzando la máquina. Que echó mi papá. Yo batero y me piden que queche otra vez. Y me siento a quechar. ¿Cómo? Los viejos habían estado probando para quechar. Yo agarré las chingas, las extras. Me pongo las chingas, las extras, y eran más corticas. Cuando flexionaba, la parte alta de la rodilla quedaba un poquito afuera. Bueno, chévere. Recta, recta, recta. De pronto el mago Rafito, otro inventico. Fue para la máquina, le cambió un botoncito nada más que. Y empieza a lanzar la máquina de unos garabatos. ¡Guau! Allá, acá. Y el negrito ahí guapeando. Total, última práctica. En uno de esos garabaticos, el slider que me hoy día, estoy aquí por decirte, esperando mi bola, recta. Upi, eso faltaban milímetros para llegar al mascota cuando la bola hizo así. Y me dio en la rodilla. Rodilla inflamada, todo el mundo corrió con el negrito, hielo. Recuerdo mucho el señor que cuidaba el estadio, el señor Montilla, en paz descanse. Sabía más de mí que todo el mundo. Me cargó, buscó el hielo, el viaje es mañana, que no sé qué, yo mismo, el viaje es mañana y ahora el queche, la vaina, tal. Nada, me quedé. Lección de vida, no sé, algo así. El año siguiente me meto para el Winterhaven. Igual, Pupi, última práctica, caballetes en ese equipo, Mercito Muñoz. Del que más me acuerdo porque fue el de la mala pasada, sin ninguna culpa, de Eduardo Sardiña, que luego jugó con Magallanes. Bueno, yo hago lo mismo que el año anterior, termino de echarle a los míos, voy al dogado, me tomo mi agüita y me paro aquí a hacer mis desprevenidos, pues me tocaba batear a mí. Pues.
está calentando Eduardo Sariñas de aquel lado y está quechando Luis Rodríguez. Bueno, a Luisito, al negrito aquí haciendo sus fines esperando de prevenido, y a Luisito se le va una de las piedras que lanzó Eduardo y me la pegaron en la pierna izquierda. El negrito otra vez quedó ahí, ¿qué tal? Ese año ya pensaba que la vaina como que era intencional. Pero cosas de muchachos, después entienden en la vida que nada, son cosas que pasan, el deporte es así. Siempre nos enseñaron que cuando uno entra en los estadios de béisbol siempre nos dicen, vista el fly que la bola es dura, algo así. Uno tiene que estar con 8 ojos cuando estás en un terreno de béisbol, hay pelotas por todos lados. Y esa vez lo asumí después, ya maduro, pues lo asumí como un descuido. Estaba de prevenido y no le presté atención a que tenía que estar con cuidado de esa pelota. Jugué en los años juvenil con caballetes como otra vez Homercito Muñoz, Nelsito Aparicio, que jugó poco tiempo en Coquibacoa, unas manos mágicas, prodigiosas, aunque todo el mundo me decía que el hermano mayor Bull era el caballete, que la gente es depravada, se deprava. Decían que Bull y que a lo mejor tenía mejores manos hasta que el papá. Bull, como hicimos muchos después, creo que es mi ejemplo también de vida al final de esta carrera, o al principio de esta carrera. Bull decide dejar el béisbol, se dedica a la caimanera, al softball, porque se pone a estudiar. Se gradúa de ingeniero en algo marino, una vaina así, algo así, no recuerdo qué carrera, pero algo que no se daba creo que ni en Venezuela, lo hizo en Estados Unidos, y dejó la pelota. Yo salgo de Coquibacoa después de mis 2 años, de primeros 2 años de juvenil, junior juvenil, y me voy a Criollitos de Venezuela. Voy a un evento nacional que había organizado la gente de INAVI en Cumaná, todas las horas del mundo, ¿te acordás? En aquellos años. Salías de la Basílica a las 10 de la noche y llegabas a Cumaná como 2 días después. Pero bueno, con la misma gana de jugar pelota. Regresé, me enrolé en Criollitos. En Criollitos el primer año fui mención honorífica a más valioso. No se me olvida eso. En Criollitos permitían que quecharan los zurdos. Y quien me gana ese premio, no recuerdo ahorita su nombre, lamentablemente, lo hubiese mencionado con mucho gusto, me gana el premio del jugador más valioso de la temporada, un catcher zurdo. Ya yo hacía de infield, ya yo jugaba tercera base, si todo segunda, dependía de lo que decidiera el manager. Ya no quechaba. Después que aprendí a quechar fue la fría. Dejé el béisbol por una casualidad. Mi papá, periodista deportivo, como tú sabes, en esos tiempos, me lleva, yo jugaba, por decirte, el domingo a las 10 de la mañana, allá en Criollito, en San Miguel. Y mi papá tenía que cubrir un evento panamericano de judo en el polideportivo. Y me lleva. Era amiga de él, Xiomara Orozco, arquitecto Xiomara Orozco, es profesora de la UR hoy día. Excelente persona y mucho mejor atleta toda la vida. Fue campeona panamericana, no solo en judo. Cuando inventaron aquello que llaman sambo, también fue campeona en esa disciplina. Y yo estoy vestido pelotero. Voy a ver el panamericano mientras mi papá hace sus notas y cuestión. Me presenta a Xiomara y Xiomara me reta. Me ve disfrazado de pelotero y dice, béisbol, eso es fácil, no sé qué tal. Venía el lunes para acá para que vea, y esto sí es deporte, que no sé qué tal. Y yo caí en la cara. Le dije a mi papá, mira, ve que el lunes me lleva ahí para donde la loca esa, sabe qué es lo que es. Mi papá, que siempre nos apoyó en todo lo que tenía que ver con deporte y otras cosas, me llevó, y te estoy hablando, tendría yo 14 años, 15 años, algo así. Ya en Criollitos había jugado como 5 o 6 partidos en AA, siendo junior juvenil. Recuerdo que el Ciorestó me quedaba lejísimo, me ponía el Ciorestó y la pelota, o sea, no tenía tanto brazo para llegar allá. Las bases eran más largas, pero hacía el trabajo. Voy al entrenamiento de judo, la tipa me recibió como si fuera un invitado especial, tal, me enseñaron lo básico. Ya estaba allí de entrenador, me recibe Humberto Prieto, difunto también. Hasta hace poco, antes de salir de Venezuela, dirigí a su hijo, muy buena persona, excelente persona, homónimo de Humberto Prieto.
es representante de San Vicente de Paúl y estaba dirigiendo el equipo de padres del San Vicente de Paúl de baloncesto. Muy buen jugador, Humberto. Hablamos mucho sobre su papá. Yo me quedo haciendo judo, empiezo como que a alejarme del béisbol. Llegó Yang Moon Kun, nuestro amigo Yang Moon Kun, entrenador de luz también, y como que le caí bien. Entonces él lo primero que hizo fue que todo lo que yo hacía en judo lo hacía del lado izquierdo, como si yo fuera zurdo. Fue el primer cambio que me hizo. Y nada, me tenía como apadrinado, pues acobijado. Este es mi atleta. Y me quedé, me sentí muy bien dentro del judo, llegué hasta cinta azul. Por boberías de muchacho, en 2 años más o menos yo transcurrí de blanco a azul. Me toca hacer el examen de marrón y no lo tomé. Fíjate lo que son las cuestiones de niño, no de chavo. Y no tomé el examen de cinta marrón porque en Venezuela, a diferencia de otras artes marciales, a nadie menor de edad se le permite hacer el examen para cinta negra. Entonces yo hice como que, ya va, si yo en 2 años pasé por todo este poco de cinta, ahora voy a tener que estar 2 años solamente con la marrón. Fíjate cómo pensaba un muchacho. Comenzaba para esos días a ir a ver jugar a mi hermano Carlos basquetbol por la casa en San Jacinto. Y yo llegaba, me agradaba el deporte, pero no lo entendía. Y toda esa cantidad de disparates que decían para la época, disparates para mí. Caminaste, doblaste, no sé qué, me parecía hasta fastidioso. Imagínate en el barrio, en una urbanización, ¿no? Donde todo el mundo es galletero. Entonces era más la galleta que lo que jugaban. No me llamaba tanto la atención, pero al final me atraía. Mi hermano Carlos, ya para la época ya tenía como 1.90, Carlito la clavaba con las 2 manos. Carlito no driblaba, Carlito no la pasaba, Carlito nada. Pero no se la diera cerquitica al aro, que le diera chance de picarla. Él era fan para esa época de Darrell Dawkins, un tipo que rompió cualquier cantidad de tableros en la NBA. Entonces él viviera de eso. Es más, llegó un momento en que en San Jacinto, cuando íbamos a jugar en otro sector, no nos dejaban jugar porque Carlito le iba a romper los aros, pues mi hermano iba a romper el aro. Pero nada, comencé a dar pasos allí, me entero del profesor Jorge Sánchez en la cancha del sector 9 de San Jacinto y me atrevo a ir a entrenar allá con José Fuentes, un pana de la universidad. Estoy diciendo que ya estaba aquí por los 16 años de edad, ya estaba en la universidad a esa edad, conozco a José Fuentes de ingeniería y José Fuentes me dice que le entrena en San Jacinto. Con Jorge Sánchez me voy a San Jacinto, a la cancha del 9, el profesor Sánchez me recibe lo mejor. Y te digo que hoy hice mi primera práctica de baloncesto, a los 3 meses ya fui selección suya, como piloto de la selección. Y ahí me quedé, ahí fui abandonando el judo. Yang Moon Kun, donde sea que me veía, me daba cocorrones, me insultaba, me gritaba, tienes que volver, tienes que regresar. Y yo, mi alma, yo voy a hacer basquetbol. Y me quedé. Mi papá, 1 o 2 años después, se hizo amigo del difunto, uno de mis padres en el baloncesto como entrenador, del difunto Camarón Romero, Elirio. La persona que me regaló mi primer libro de jugadas, te estoy hablando de un librote así. Siendo yo estudiante de la carrera de educación física. Y entonces jugaba y trataba de ir dando pasitos en la parte técnica. Me inscribía en cursos, me aceptaban en cursos. A veces por la edad no me lo permitían, pero a veces, no sabéis, aquella ventajita de la Roca, de ser hijo de Carlos Zabaleta, entonces, ¿sabes la influencia? No, hombre, sí, déjenlo. Más de una vez los cursos sin aceptar, sin que me dieran certificado, no me importaba. No, tranquilo, yo lo que vine fue a aprender. Bueno, es que no te damos certificado porque no te podemos inscribir oficialmente. Tranquilo, profe, yo lo que quiero es aprender. Y bueno, allí comenzaron los pasos como entrenador, gracias a toda esa relación entre escuela, judo, básquetbol y mi papá, que siempre estuvo allí. Ahora bien, Ángel, me llama mucho la atención cuando inicias en el 83 la carrera en la Ilustre Universidad del Zulia. En el 1985 te ocurre algo muy especial, Juegos Universitarios. Mérida 1985. Cuéntanos un poco esa experiencia. Y que bueno, hasta ahorita estás en el grupo de los históricos. Sí, chico. Comienzo por el final, por decirlo de alguna manera. Soy parte del único equipo de baloncesto universitario de nuestra Universidad del Zulia que ha logrado ser campeón en unos Juegos Universitarios. Que además ese campeonato permitió que la universidad fuera campeona de esos juegos, porque hasta antes de ese partido
los juegos estaban empatados en la tabla general, ULA y Luz, no recuerdo a cuántos puntos, pero estaban empatados. Una anécdota bastante simpática, ¿no? Fuimos, por supuesto, el mejor torneo de nuestra vida, creo que llegamos a la final invictos. Nosotros vamos a jugar la final cualquier día, 8 de la noche, a segunda hora, en el 9 de octubre de Mérida. Y cuando estamos entrando, muy cerca de la puerta, viene una avalancha de gente hacia afuera. Como pudo la gente entre seguridad y nosotros mismos, nos fuimos hacia detrás, a un lado del gimnasio. Allí estábamos todos asustados, además del frío que estaba pegando, ya 8 de la noche. Y seguíamos escuchando mucha bulla, muchas cuestiones, tal, rompían cosas dentro. Bueno, cuando al fin todo medio se calmó, ya casi no quedaba nadie en el gimnasio, nos enteramos de lo que había sucedido. El partido por el tercer lugar entre la Academia Militar, que para esa época participaba en los Juegos Universitarios, y el Colegio Universitario de Caracas, o la UPER, no recuerdo muy bien. Un partido que se estaba jugando a sangre y fuego, pero a sangre de verdad, sangre. Los uniformes manchados de sangre. Y el público se dejó atrapar por eso. Pupi, te hablo que rompieron la parte alta del gimnasio, era como un acerolí, algo así, una fibra. La rompieron de un lado y por allí lanzaron a una persona hacia el otro lado. Estoy hablando de desastres, disparates como eso. Gente que quedó en el piso tratando de salir del gimnasio y al resto la gente no le importó, le pasaron por encima. Muchos heridos, heridos esa noche. Un caos total. Sí, nosotros estuvimos en el gimnasio, nos tuvieron como hasta las 11 de la noche, porque a esa hora deciden que iban a jugar la final a puerta cerrada. A esa hora, después de que habíamos el entrenador y los capitanes y tal, el delegado, el director de deporte, creo que hasta el rector estaba, el amigo Chinco Ferrer. A esa hora, no, sí, vamos a jugar a puerta cerrada, vamos a jugar. Y empezamos a calentar. ¿Qué calentar? El gimnasio tenía perforaciones arriba y la niebla entraba al gimnasio. En un momento en que no, chicos, nosotros no vamos a jugar nada. Y así fue, no se jugó esa final. Nos vinimos a Maracaibo. La semana siguiente, el rector de la ULA se activa con el rector nuestro, Chinco Ferrer, y deciden que esos juegos no van a quedar empatados. Los juegos hay que terminar. Entonces Luz sacó algo de ventaja y exigió pasajes en avión ida y vuelta, hotel mínimo 3 estrellas. Nosotros siempre nos trataron bien con los hoteles, no hay queja de eso. Y que la universidad cubriera alimentación de nosotros. O sea, con la organización nosotros íbamos a ir a jugar para... Y así fue. La ULA, bueno, en aquellos tiempos el deporte era como que mucho más deporte todavía, sobre todo el universitario. Y el rector, sin ni corto ni perezoso, cuenten con todas las exigencias. Entrenamos una semana, ese fin de semana fuimos a jugar, y lo demás es historia. Hicimos el mejor partido de toda la vida, creo, en el ámbito universitario. Se ganó un juegazo. Tengo que reconocer que la gente del equipo de Mérida, o sea, el equipo de los equipos, para esa época recuerdo que era selección, jugaba con Mérida José Solano. ¿Te acuerdas de José Solano? Ahora, ese mismo año fue selección Venezuela, que recibieron el Dream Team 8-3, 8-5, 8-3, algo así. Me llama la atención. Debía de ser selección Venezuela, perdón. De los panamericanos que se jugaron en Caracas. En Caracas. Permitían que los jugadores profesionales pudiesen jugar en la universidad. Ahora, ese partido sí lo jugaron con público. Sí, normal, con público, todo. Perfecto. Ahora, ¿recuerdas quién fue el entrenador de esa ilustre universidad del Zulia histórica? Y los 11 que te acompañaron. Sí, Leopoldo Torres. Mientras yo estuve en el equipo, siempre Leo fue el entrenador de ese equipo. Yo llegué estando él y todavía ya ha ido. Cuando llego a ser trabajador de la dirección de deporte, todavía él seguía siendo el entrenador de ese equipo. Muchos años después. Leopoldo Torres era el entrenador. Lo asistió, no recuerdo quién. Los asistentes no se involucraban casi para la época. El equipo estaba conformado por Jorge Arrieta, el popular Cabuy, uno de nuestros mejores entrenadores. Uno de los mejores entrenadores hoy día en Venezuela. Richard Solano, los hermanos Muñoz, Félix y Jorge, ambos en España hoy día. Carlos Arrieta,
es jugador profesional con gaitero. Nemesio Antunes, el jugador profesional con gaitero. José Fuente, ese loco que me llevó por primera vez a la cancha de San Jacinto. Pedro Partida, si no me equivoco, estaba en ese equipo también. José Urdaneta, el popular Chuito, que luego se hizo actor de televisión. Está viviendo en Colombia, en Bogotá, le está yendo muy bien. Padre de Kenji Urdaneta, estuvo jugando básquetbol con nosotros. Ese creo que era toda la plantilla. Si alguien se me escapa, me disculpo. El negro Reinaldo Gerard Alerte, con quien aprendí algunas palabras de francés allí cuando íbamos a Caracas, porque tenía familia en Caracas y lo acompañaba. La primera vez que comí mantequilla de maní me la brindó una tía de él. Ese era el equipo, un excelente equipo. Roman Peley, nuestro puesto 5. Tipo de 2 metros y algo, excelente jugador. Un trabuco también. Si Mérida tenía un trabuco, nosotros no nos quedamos atrás. Una excelente final. Ahora, Ángel, egresas en 1989 como profesor de educación física, licenciado de educación física y recreación. ¿Qué recuerdas de esa época? Septiembre de 1989. Y después, tu incursión como asistente coach y preparador físico del equipo amigo. Sí, tuve una carrera universitaria normal, mis 5 años normales que duraba una carrera. Te recuerdo que en aquella época otra cosa ventajosa que existía en el sistema universitario es que a todos los atletas nos permitían jugar un año más, el año de graduado lo llamábamos nosotros, egresado. Yo jugué ese año, que fue el 89, ya yo había terminado. Yo terminé mis cátedras en diciembre del 88, mi pasantía ya para graduar, mi nota y todo. Ángel, disculpa que le voy a responder al Gatico 23. No, hermano, Tirsol Socia es de la época de... Tirsol Socia es del 96 para acá. Es después, sí, es después. Es de otra generación, de la generación de Carlos Subero. Sí, yo era Héctor Marcano y toda esa playa de jugadores. Yo era entrenador del equipo femenino de Luz y en ese momento estaba esa camada, pues Carlos Subero, Tirso Social, ya iba saliendo José Morales, Adolfo Herrera, Alex Alain, Pat Alain, Pat Alain, sí. Héctor Marcano. Ese equipo también fue un trabuquito. Héctor Marcano. Mateo, mi apuntadora particular por aquí, que jugaba también mi esposo. Mateo. Por allí se acaba de unir una de mis hijas putativas, la Ginny Flores, una falconiana, que está trabajando ahora como entrenadora en Cartagena. Saludos a la popular Pitu. Para David, se conectó David, uno de tus pupilos. Saludos. Fuerte abrazo. Pues sí, para esa época jugué ese año de egresado. No se me olvida nunca. En estos días lo refería, no sé por qué, Pupi. Ese último campeonato que lo jugué 8-9 en Caracas. Campeonato nacional, nos fue muy bien, al final no logramos medallas, pero fue un buen evento. Ya yo estaba encargado de mi primera hija, Salva, y recuerdo cosas que en aquella época se podían hacer, ¿no? Uno de los choferes del equipo, y ahora no recuerdo el nombre, el papá de mi cuñada hoy día, siempre por la cuestión de llamar a la gente por apodo. Qué mal hábito. Sí, Majandó, no, algo que a mí nunca me ha gustado. Pero a mí tampoco. Yo me llamo Wilfredo García, para servirle, profesor. Sí, pero a todos nos cuesta llamarte así, el pupilín. Estoy haciendo un chiste, claro. A la gente no es fácil con los apodos. Sí. Te presentáis el pupi y después le decía a la gente, algunos me llaman Wilfredo. Pues sí, te decía, ¿no? Mi hermana me regala la cuna para mi hija. Mis hermanos vivían en Caracas, 2 hermanos, Yadira y Medardo, desde hace años. Me regalan la cuna, y el negrito ahora con esa cuna para Maracaibo Congo. Pero se viajaba todavía en unidades de la universidad. Y hablé con el chofer, era de San Jacinto además, o sea, había demasiado en juego para que me dijera que no. Imposible. Y
Y él mismo, Dios lo tenga en la gloria, él mismo con aquel amor agarró su cuna, la embaló, me decía, agarra ahí, ¿qué tal? ¿Quedó bien? Sí, quedó bien. Tal. No, más andó el otro, papá de Zuley. Sí, el salado de Bertoleón también, Caballete, otro de los choferes. Pero no, esa la viví con Majandó y recuerdo que llegamos con la cuna en la madrugada a Maracaibo, ya fue de día, llegamos en la madrugada, meto la cuna y mi esposa, voy a parir, voy a parir, voy a parir. La cuna desarmada, nos fuimos a la Paraíso, el médico nos dijo, era un sábado, un domingo, el médico dijo, no, no, chico, tranquilo, Roberto Rizón, tráela el martes, él es el que sabe. Vamos para la casa, en la mañana como a las 10 de la mañana, otra vez para la clínica. No, hijo, tráela el martes. En la tarde la ve mi suegra, la señora Teresa Camacho, de Hasbun. Mira, vamos para la clínica porque el loco este no va a tener aquí sufriendo a mi hija. Y vamos a la clínica en la tarde y el tipo cuando llega dice, no, mi hijo ya tiene como 3 dilatados, déjala aquí. Y parió ese mismo día. Entonces yo corriendo para la casa a armar la cunita, como se podía, por lo menos para cuando llegara la bebé estuviera ahí. O sea, siempre relaciono cosas de la vida con lo deportivo. Me pasaron muchas cosas y me siguen pasando muchas cosas de la vida. Y siempre tienen al lado algo deportivo, algo está pasando en ese momento que hace que recuerde siempre las cosas. Ahora bien, Ángel, de esa generación, del 89, los que egresaron contigo, ¿a quién recuerda de tus amigos, tus profesores? Excelentes profesionales, Hernán Valera, que aprovecho a extender por aquí de manera pública mis sentidas palabras de pésame. Ayer perdió a su mami en Maracaibo. Wow. Hernán Valera, Lo acompaña en su dolor. Alfredo Domínguez, imagínate. José Michelena. Mi promoción definitivamente fue una creo que muy buena promoción, aunque el número no me gustaba mucho, el número 13. Pero fue una buena promoción cuando paso la retrospectiva de quienes egresamos y los veo ubicados en sus lugares donde están hoy día. Y creo que fue una de las mejores promociones. O sea, excelentes profesionales, profesores universitarios muchos, otros empresarios dentro del área de la actividad física, el deporte, la recreación. Excelentes profesionales, pero mucho mejores seres humanos todavía. Ángel, por ahí Sergio Villalobos te envió una flor. Sergio. Un abrazo, mijo. Ahora, Ángel, llegas al equipo amigo como assistant coach. ¿De quién? Y como preparador físico. 1989 sí. Hasta el 91. Sí, allí prevaleció un poquito la rosca, pero yo siempre he creído que ya yo estaba haciendo el trabajo como era también. Primero, eran épocas de Tito Useche, el profesor Tito Useche como director de Deporte de Luz, y el profesor Tito Useche me dice a mí, me ofrece a mí el equipo de baloncesto de la universidad, el masculino. Estaba por jubilarse Leopoldo. No sé por qué, sentíamos que cada vez que yo iba a una práctica, pasaban cosas, pues, y Leopoldo aparecía en la práctica. Luego me entero por palabras del mismo Nemesio Antunes, amigo mío de toda la vida, nos íbamos a pelear por eso. Nemesio me dice, no Ángel, lo que pasa es que Leopoldo quiere que el entrenador que se quede aquí sea yo. Y yo, bueno, chévere, tranquilo, venía a practicar. Y yo no volví a ir más a Luz. El profesor Useche me extraña. Yo recuerdo que yo me voy a unas vacaciones de Halloween, octubre, a Barranquilla y Cartagena para que conociera a mi tío. Tenía un tío muy enfermo que quería conocer a mis hijas, ya habían nacido las dos primeras, bebecitas. Me las llevé para que las conociera, les diera la bendición. Cuando regreso a Maracaibo, casualmente, Héctor Marcano me consigue a mí en la avenida, porque vivo tan cerca de la avenida Guajira en San Jacinto, que nosotros nos quedábamos allí y caminábamos hasta la casa, pues con las maletas, los niños. Cuando íbamos a Colombia regresábamos. Y Héctor Marcano empieza conmigo y me dice, mira, te está buscando el director de deporte. Y este loco, llegué a la casa, se lo comentó a mi papá y mi papá lo llama. Y él le dice, mi papá me dice, papi, Tito quiere que el viernes estés montado con el equipo que va, creo que eran unos juegos universitarios en Barquisimeto, creo, para esos días, para esa fecha, no es preciso el año, si era el mismo 89, 88, algo así. Y yo me quedo sentado pasmado con la invitación y yo le digo a mi papá, viejo, no voy a ir. ¿Por qué? Pero no, pues no, viejo, no voy a ir, porque cuando uno se aparece así, y eso sigue siendo así a veces, en la mayoría de los casos,
creen que uno llega, ay, mira, llegó el tipo que con una varita mágica y vas a ser campeón. No quiero debutar así. Y no pude trabajar con el equipo. O sea, era una semana para montarme en el bus y arrancar para Barquisimeto. Entonces me pareció de mal gusto y me pareció hasta riesgoso en cuanto a mi profesión. Llegar y chocarles el bus, como dice uno en el argot, cuando ellos pensaban que uno podía hacer la magia. Entonces decidí no ir y lo que hice fue que me le escondí al profe. Eso pasa. Siguiente año, el profe me dice, mira, tú entras aquí en luz porque entras, el entrenador va a ser tú. Volvió a pasar 2 o 3 veces, yo iba para la práctica de los muchachos y aparecía casualmente ese día Leopoldo. Si yo no iba para práctica, Leopoldo no aparecía. Pero cada vez que yo iba, aparecía Leopoldo con la mesa. Entonces hablé con el profe y no volví a aportar por todo eso. Esa medio muestra permitió, yo sí dirigía a los muchachos a veces en los juegos, en lo interno, en contra Pedro Emil y tal, los juegos locales. Eso permitió, mi papá ya había llegado a gaitero, permitió que el profe Camarón me diera la oportunidad como preparador físico y que aprendiera básquetbol con el entrenador que tocara, que fue Carlos Gil, para saber. Y bueno, me quedé allí. El jefe Carlos Gil está en Colombia también, en Bogotá, con una de las mejores franquicias, me dicen, una de las mejores escuelas, creo que se llama Piratas de algo, en Bogotá. Ese día me conecté fue con Jesús Cordobés, que también está allá, pero no, creo que están haciendo 2 cosas distintas. Le pregunté por el profe Carlos. Bueno, me quedé allí, aprendí mucho de Carlos Gil sobre preparación física, y pues muy bueno con eso, y Cordobés también. Estuve 8-8, estuve 8-9, perdón, 8-9, 90, la 91 no la terminé, ya estaba cansado de que Gaitero no te pagaba. La historia que hasta hace poquito seguía siendo así. Entonces dejé botado eso, ya estaba en la universidad Homer Muñoz, y Homer Muñoz me dijo a mí un día cualquiera por ahí en la calle, mira, vos entráis a luz, porque si no yo renuncio a la universidad. Yo le conté todo lo que había pasado en la novela de Leopoldo y Nemesio, y él me dijo eso. No, es que vos entráis, si no yo renuncio a luz. Bueno, me fui a mi casa tranquilo. Yo comencé a colaborarle con la escuela de baloncesto, que fue un proyecto que presentó Kabubi alguna vez. Comencé con los niños de la escuela y tenía Homer, Chicho, a sus hijos, a Homercito y a Rafael, porque lleva el nombre de Rafael. Y en el año 94 al fin se hizo la magia, a finales del 94. Me llegó mi notificación de que pasaba a formar filas como personal administrativo de la universidad. Allí estuve en la parte administrativa hasta 2004, dirigiendo el equipo femenino, y antes de irme a la docencia, yo doy un saltico dentro de la misma dirección, cambio medio tiempo de la práctica, del tiempo completo de mis prácticas de entrenador, me quedo con medio tiempo y el otro medio tiempo comienzo a justificarlo como coordinador de deporte, que lo leíste por aquí al comenzar. Entonces me hice coordinador de deportes de un programa que era primero de formación y docencia, formación y capacitación. Luego fui por concurso, gané el jefe del departamento de recreación, que la dirección la dividieron para esa época en 3 departamentos. Deporte de rendimiento, deporte para todos y actividad física y recreación, algo así se llama mi departamento. Allí estuve un ratico, renuncié al cargo, estaba a punto ya de llegar a la docencia, renuncié al cargo, pero para sentirme más livianito en mis cosas y dedicarme más. Había comenzado a colaborar dando clases de baloncesto en la mención. Ya el profesor de baloncesto se ha jubilado, el profesor Manuel Rodríguez Bonito, otro que también está en Colombia. En Colombia como que la cosa está muy buena, todos los que he nombrado están en Colombia. Yo como que le di de largo. Tengo que haber hecho una pausita y no la hice. Teniendo familia en Colombia. Una escala, vale. Bueno, el profe Manuel, él se jubila y él mismo propone en el departamento que hablen conmigo para que yo comience colaborando, como empieza mucha gente en la universidad. Y así fue. Comencé colaborando, recuerdo que no era mayor problema porque dictaba mis clases en el gimnasio, en el Borja, ahí mismo.
y las oficinas de mi trabajo, los administrativos, estaban arriba. Entonces yo daba mi clase de basquetbol, me bañaba y después me iba para la oficina, de lo más feliz. O sea, todo estaba concentrado en un solo espacio. Comencé colaborando, colaboré 2 años hasta que al fin salió el concurso, primero de credenciales, participé contra 4 personas, gané, una impugnó y después de que impugnó fue a parar al tercero, ni siquiera fue segundo. Había sido segundo, impugnó y lo pasaron para el tercero. Y como 2 años después, que es más o menos el ritmo que lleva Luz siempre, salió al fin el concurso de oposición para ya quedarme fijo. En ese momento hice algo que a lo mejor no debía haber hecho nunca, pero lo hice. Ya es historia patria, como diría mi papá. Me alejé de las canchas. 2009, 2008, 2009. Me alejé de las canchas y me dediqué a la docencia. Me entregué cuerpo y alma a la docencia. Algo que nunca había hecho, me enamoró, que fue la investigación, gracias al profesor Eloy Altuve. Me picó ese zancudito y me quedé. Eso me ha permitido hacer 3 libros. El último lo terminé con Eloy, por cierto. Eloy sí está aquí en Quito. Lo terminé con Eloy estando aquí, recién llegado aquí a Ecuador. Comencé a escribir sobre eso estando en Venezuela. Pero lo terminamos aquí en Ecuador. Ya salió, lo avaló la Universidad del Zulia. Menos mal que los contactos nos han quedado. Y la universidad le dio el aval académico. Libro digital, está en las redes. Antes había hecho un libro con la gobernación del estado Zulia, en épocas de la doctora Lolita Díaz Castro. Ella quiso hacer libros para los niños zulianos. Entonces creó una fundación que se llama Fundación del Amigo del Escolar Zuliano, PADESUL. Y ella dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer son libros maracuchos también. Entonces mi escuela, no era por nada, pero en mi escuela había muy buena gente, profesores muy buenos, la escuela básica Marco Tulio Andrade, la escuela del Estado. Se involucró en eso y de allí salimos como 5 o 6 docentes para encargarnos de los libros por área. A mí me tocó, por supuesto, educación física y me tocó hacer el libro, a mi escuela toda le tocó hacer el libro para primer grado y así fue haciendo de una escuela para segundo, una escuela para tercero. Yo terminé más o menos rápido mi libro de primer grado, gustó y entonces me nombraron coordinador del resto de los libros. Entonces comencé a ayudar al resto de los colegas de las otras escuelas a que terminaran su libro de educación física. Lamentablemente no sé qué pasó de verdad, por cuestiones políticas. Esa fundación todavía existe en el papel y tiene hasta un espacio cerquita del Colegio de Licenciados, allá en Maracay. Pero los libros nunca estuvieron en las manos de los niños. O sea, nunca se imprimieron para llevarlos a las escuelas. No sé qué pasó. No sé qué pasó. La gobernadora sí hizo un acto público bien chévere, un chequecito a cada maestro que colaboró en el proyecto, ahí me tocaron 2, y un certificado de la gobernación con el sello y la cuestión esa, cuestión hecha en otro país, en otro mundo. Luego de ese libro, elaboré uno propio, ya sin ayuda de nadie, en 2012. Me sirvió de guía haber ayudado a una colega en su trabajo de doctorado, ese doctorado en el que yo había egresado. Ella me nombró su tutor, yo la ayudé, un trabajo que tenía que ver con la recreación como medio para el desarrollo social. Eso es otra área que siempre me ha gustado. Cómo potenciar las comunidades desde nuestra área, sobre todo cómo trabajar por la paz social, utilizando nuestras herramientas, el deporte, la educación física, la teoría, la recreación. Eso siempre me llamó la atención de un tiempo para acá. Entonces me ayudé del trabajo que hice con ella y convertí eso en una ponencia. Fíjate cómo son las cosas de la vida, no nadie es profeta en su tierra. Desarrollo la ponencia en Barquisimeto, en la UPEM, y luego en la ULA, en Mérida. Y me contactan de la Editorial Académica Europea, no sé, en Suiza, en España, no sé dónde, para ver si yo quería convertir esa ponencia que ellos habían conseguido en la biblioteca de la ULA, para ver si yo estaba interesado en convertir eso en un libro. Y yo que sí, me enviaron las reglas y me senté a convertir todo esto en un libro. Y salió así, tal cual. Se consigue en Amazon, se consigue en la web también, pero a veces sí hay que pagar. Y se llama así, la recreación como medio para el desarrollo comunitario, Y bueno, y esta última hora que se hizo y esperemos que vengan más.
Ahora bien, Ángel, tu etapa como ponente, como escritor, polifacético, me llama la atención una pasantía que hiciste por las grandes atléticas del Zulia. ¿Recuerdas esa experiencia y esa nómina? Claro, claro, la liga era para la época liga profesional femenina. Un equipo, yo creo que me tocó, tuve la suerte de contar con una camada de las mejores jugadoras para la época, zuliana. Bueno, y una zuliana reencauchada como debería haber. Nacionalizada. Que sí, ella dice que ella es zuliana. Ella misma lo dice. Pero no habla maracucho, No, nada ni un no habla, no poquito. aprendió nunca, nunca aprendió, nunca aprendió. Saludos a Delia donde quiera que esté. Por ahí te saludó Ángel Reverol. Anthony Reverol, Sí, te saludos. saludó por ahí. Está por ahí por Saludos. Santiago. Por aquí está conectándose mi jefe aquí en Ecuador, el popular Johnny Barragán, teniente coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, jubilado y ahora entrenador de baloncesto aquí en Guayaquil. Es el director técnico de la academia donde trabajo, Caballito Ceballos. En la actualidad, ajá. Cuéntanos de las atléticas, negro. Ajá, con Atléticas me invita Belcia Medina. Para la época hubo mucho movimiento con ese baloncesto femenino del país de buena manera, o sea, dicho de buena manera, pero administrativamente siempre habían trampas, gente tratando de no meter ni medio, pero tratar de sacar 1 millón. Sin meter medio, sacar 1 millón. Entonces Belcia le pide a la federación, la persona que era dueño del equipo, fue ese Santiago, no sé por qué, y Belcia, reconocida en el país, Selección Venezuela, amiga de la gente de la federación, le pide a la federación y a la gente de la liga que le den chance de pagar la franquicia, pero que se la den de una vez a ella. Y tanto la federación como la liga, por la historia del baloncesto zuliano para la época, acceden. Y Belcia creo que sigue siendo la dueña de la franquicia de Atlética del Zulia. ¿Okay? No, mi esposa me está apuntando algo aquí, pero no es. Él lo que hizo fue ayudar a coordinar todo. El profesor Canelón, no recuerdo el nombre, papá de José Canelón, profesor universitario en Luz también de ingeniería, creo. Roselva Canelón, una de las mejores atletas que he dirigido, la selección Venezuela también, siendo juvenil, ya jugaba la liga profesional. Upi, con ella tengo una anécdota de preparación física increíble. En la milla, el mejor tiempo en los varones lo había hecho Richard Usechi, difunto hoy día. Bueno, y te estoy hablando de que Richard Usechi hizo en las 4 vueltas una pista de 400 metros 5:30. Bueno, cualquier día Roselva Canelón puso 5:15, 5:18, algo así. Reventó los cronos. Y fresca, como dicen en la hípica, sin darle un palo. Una excelente persona, excelente profesional, ingeniero petrolero hoy día, una persona muy ecuánime, muy chévere, está en Estados Unidos hoy día también, o sea, no pasó por Colombia, menos mal. Bueno, un equipo conformado por ese grupo, Mayra Rubiani, en el 90, 80, ¿qué? 88 fueron los centroamericanos. Y del Caribe, 98. 98. Sí, bueno, estaban ya Belcia, Delia, Mayra, era la representación zuliana nuestra allí. Una Nayi Begotera para la época. Muy buena jugadora. Un pivo, lamentablemente murió muy joven. Cuestiones que la vida hace y uno no entiende por qué. Cookie, el nombre de Cookie, Tairiana Urdaneta, que fue Miss, además, luego, en un momento. La jugadora. Sorprendimos, pesaba la famosa Cookie. Cookie pesaba como 110 kilos cuando jugaba conmigo y de pronto apareció en la cancha que iba para el Miss Venezuela, pesando como 60. Todos asombrados. Pero lamentablemente Dios la llamó temprano. La afección allí que nadie supo, por lo menos no tuve detalle. Conté un rato largo con jugadoras importadas, entre ellas creo que la mejor que ha pasado por esas ligas, Janet Torrijano, una colombiana que venía a estudiar en Estados Unidos. Fue una experiencia excelente como profesional de baloncesto, excelente.
Nada que quitarle a esa época de mi vida dentro del baloncesto femenino. Pude dirigir masculino, selecciones menores, infantiles, cadetes del estado, pero esa experiencia con el femenino de ese nivel fue excelente. Era muy buen basquetbol para la época. Ahora, Lamentablemente hemos dejado que ese basquetbol haya ido muriendo en el estado. ahora Ángel, háblame de tu faceta como columnista en el diario, en el semanario ¿Qué pasa? En el 2007. Sí, Hablando de baloncesto, se llamaba. Sí, sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Mi papá estaba en ese diario. Mi papá era quien corregía mi estilo de redacción en los trabajos de investigación. Siempre le daba que me le echara un ojito y tal, aquí falta una coma, aquí te saltaste esto, mejor si lo escribes así. Mi papá era un periodista adelantado a sus tiempos. Muy cuidadoso de la forma de hablar, muy cuidadoso de la forma de escribir. Todos heredamos eso como hijos. Y él me propone eso. Ese diario ¿Qué pasa? Que era un semanario, salía los viernes, creo. Refería muy pocas cosas de deporte. Para esa época ya mi papá había saltado a otro mundo del periodismo. Ya mi papá sí era periodismo político. Y ahora los programas de él en la radio no eran de béisbol, de básquet, sino que eran sobre política. Con Aristóteles Soto generalmente hacía dupla. Entonces mi papá apoyaba al gobierno y el opositor. Yo a veces decía, riéndome, les decía, ustedes cómo que arreglan estos programas, que se caían a piña, esto y justificaban aquello. Mi papá siempre fue un creyente de ese proceso que propuso el expresidente Chávez, porque mi papá siempre fue un tipo de izquierda. Yo siempre he creído que es por eso, porque fue izquierda y siguió dentro de los parámetros de la izquierda, pero mi papá fue el crítico más duro que tuvo Hugo Chávez. Mi papá apoyaba las cosas que el gobierno hacía bien, pero, porque por supuesto todo no pudo haber sido malo, pero cada vez que el gobierno pifeaba, como decimos nosotros en deporte, mi papá era el primero que le sacaba las tiritas. O sea, eso como ética periodística, como ética de gente objetiva que tiene que ser uno, ¿no? También lo aprendí de mi papá. O sea, lo que no se puede defender, uno no lo puede defender. No puedes defender lo indefendible. Entonces cada vez que alguien al programa de radio llegaba quejándose, por ejemplo, por las cosas malas que estaba haciendo el gobierno, mi papá cuando mucho se quedaba callado y que Aristóteles les cayera piña, pero no los defendía, no salía como los locos estos que ahora defienden lo indefendible. Él es quien me invita a que escriba sobre deporte en ¿Qué pasa? Y a mí me pareció chévere, porque dibujaba, como estaba haciendo cosas en la docencia, dibujé la intención de escribir de manera educativa, o sea, que la gente leyendo aprendiera baloncesto, no a jugarlo quizás, pero que aprendieran, que supieran que es una cortina, que es un doble paso, que es un tiro, que es esto, que es aquello. Entonces comencé a escribir así, a los jefes del semanario les gustó, y allí escribí con ¿Qué pasa? 24 artículos. Me atreví en una oportunidad a hacer un artículo sobre política, que lo colgué en mis redes de Facebook. Se llama, tiene un nombre algo así como, no recuerdo exactamente, pero hice un artículo de política que refería todos los desmanes del gobierno y cómo de manera cultural le quiere meter a la gente en la cabeza de que esas cosas están bien hechas. Y mucha gente sigue cayendo creyendo que es así. Entonces el artículo tenía que ver con eso, cómo con base a la demagogia sobre todo, ellos habían como hipnotizado a la gente. El artículo comienza con el nombre de secta socialista. No recuerdo el resto del título, porque hace años que lo escribí. Pero para la época, cuando tú revisas cómo se maneja una secta, las sectas tienen ciertas características. Bueno, ese gobierno del expresidente Chávez era igualito que una secta. Un líder supremo, un logo, cuestiones particulares en razón de que no se me actualizan la gente. Sí, aquí está David. Negro. Anthony Rendón. Negro. Voy a hacer una pausa y ya regreso en un minuto para que estés pendiente. Dale.